Pichincha Universal, generando noticias. Iniciamos de inmediato diálogo con Paola Pavón, prefecta de Pichincha. Antes de saludarle, hacemos una introducción. El tema es que la situación del gobierno provincial es crítica. Hay un déficit económico que alcanza los 500 millones de dólares. La prefecta ha mencionado que el presupuesto del 2018 fue de 182 millones, pero hay un presupuesto codificado de 238 que no tendría el respaldo legal, y entonces se encontró un déficit de 3 billones en gasto corriente y también un déficit de inversión por 18 millones de dólares. Consecuentemente, prefecta, la situación es crítica. ¿Cómo lo va a enfrentar? Bienvenida, buenos días. Buenos días, muchísimas gracias a Pichincha Universal, a la gente que nos sigue, a Marisabel, a Washington. Sí es una situación dura y difícil, querido Washington. Sabíamos que era un reto enorme, no sabíamos que iba a ser tan complicado, pero como lo señalé, esta será de las últimas entrevistas en las que señale la situación. La obligación como prefecta de Pichincha es caminar hacia adelante, poder cumplir los sueños y las metas que nos establecimos en el proceso electoral. Sin embargo, es importante también que la ciudadanía pueda conocer el Estado. Washington hacía una introducción y decía 500 millones, 18 millones en gasto de inversión, 3 millones en gasto corriente, y la gente va a decir, no me suman los números. Ajá. Y finalmente, el déficit del presupuesto en inversión y en gasto corriente no refleja la totalidad del déficit que en sí encontramos en la institución. Y le voy a dar algunos elementos para que la ciudadanía pueda comprender. Por ejemplo, en este déficit del presupuesto no se contempla la pérdida de hidroequinoccio, que asciende aproximadamente a 10 millones. En este momento estamos enfrentando una situación difícil. No se suma las pérdidas y el subsidio que estamos haciendo hacia Misión Pichincha, por ejemplo, o el desfinanciamiento que existe para concluir la vía Aloa-Unión del Toachi. Son cifras obviamente elevadas, son proyectos de gran envergadura para la provincia, que en un total, sumando la contabilidad del gobierno provincial, la contabilidad de las empresas y de los proyectos emblemáticos, aproximadamente, para poderlos completar, para poderlos concluir, estamos hablando aproximadamente de 500 millones. Y entre este presupuesto codificado y el aprobado, ¿cuál es? Porque ahí vemos una diferencia por lo menos de unos 30 millones, sí. Que son los que 40 te millones, suman, 40 millones. Exactamente, es que son los que te suman el presupuesto, el déficit en gasto corriente y el déficit en presupuesto de inversión. Porque además hablamos de una ilegalidad. Cuando es un año post-electoral, el presupuesto, tal como establece el Código de Descentralización y el Código de Finanzas Públicas, señala que tienes que prorrogar el presupuesto 2018. El presupuesto 2018 fue 182.780 y el presupuesto 2019, que es este presupuesto codificado con este aumento, asciende a 238.874.738. Es decir, si era un presupuesto prorrogado, tenía que haberse mantenido los 182 millones, que además fue lo que conocimos y se anunció en el proceso electoral. Claro. Ahí hay este déficit que tiene que ver con gasto corriente. El gasto corriente que nos preocupa es casi 780.968, porque es un gasto que tiene que ver con algo que también lastimosamente pasó a lo interno de la institución. Se dieron una reforma en el 2018 en donde hubo una reclasificación de 762 servidores. Eso implica más gasto corriente y obviamente también el crecimiento en algunas empresas que nosotros estamos subvencionando. Nos encontramos una empresa como Hidroequinoccio con 121 funcionarios que no le produce rédito al gobierno provincial, que se volvió, digamos, una bolsa de empleos y no cumplía, primero, a satisfacción lo que tiene que hacer una empresa pública, y segundo, darle réditos a la institución. Nosotros en la planilla, por ejemplo, de este mes, para poder pagar sueldos en Hidroequinoccio, tenemos que subvencionar del gobierno provincial. Entonces, datos como estos nos permiten decir que sin duda no hubo un manejo prolijo de la administración. Por eso yo me atreví a decir con mucha fuerza, encontramos una institución desfinanciada, encontramos una institución clientelar y encontramos una institución que no tiene una apuesta de hacia dónde debe ir Pichincha. Por eso hemos trabajado durante estos primeros días,
creo que es mi día 34 de Ajá, gestión. un mes y pico. Hemos trabajado en temas estructurales, en los temas de planificación. Estamos ya, anoche trabajamos hasta altas horas de la noche en el plan de desarrollo que tenemos un año para presentarlo en el POT. Es un plan de ordenamiento territorial que tiene que evidenciar el nuevo momento que vive Pichincha, el nuevo momento hacia la producción, hacia el turismo, con circuitos viales pensados en la producción, con circuitos viales pensados en turismo. Así que, sin duda, momentos duros, difíciles, pero también vamos avanzando. Otro de los temas que nos causó mucha preocupación, porque finalmente en la gestión anterior se anunciaron los proyectos, pero no se anunciaron cómo se iban a financiar los proyectos. Uno de esos es el que tiene que ver con lo que conocemos mitad del mundo, Río Blanco, o la antigua Calacalí, la Independencia, que es una vía que fue contratada en la administración anterior con un consorcio, Hidroequinoccio y Equitesa, que también ya nos hemos puesto firmes en la fiscalización. El día jueves hice un recorrido de imprevisto, me encontré que no había ninguna máquina, el viernes ya fiscalización actuó, multó, y el día domingo teníamos ya 3 frentes trabajando en la vía. Eso da cuenta que uno tiene que también hacer sentir el peso de la institución y de la fiscalización. Bueno, esta vía es una vía que va a ser financiada con 3 peajes. Por lo tanto, son $3 que realmente costará el transitar por la vía, y eso fue un tema que no se anunció en su momento, pero es algo que tiene que saberlo la ciudadanía, porque finalmente ya está establecido dónde irán los peajes, irán en Calacalí, irán a la altura de los bancos y a la altura de Puerto Quito. Una precisión perfecta, justamente, porque la norma dice que cada 50 kilómetros puede ponerse un peaje, ¿verdad? Son 157 kilómetros, por lo tanto, estaría en la norma, son 38 millones de financiamiento y debería concluir en diciembre del 2019. Sin duda es una vía importante, había que resolverlo, pero creíamos que también era responsabilidad señalar cómo se va a financiar la vía. Ahí estamos enfrentando una dificultad, son 38 millones, pero no se resuelven los 2 cuellos de botella que tiene esa vía. Tenía que hacerse un paso lateral a la altura de Nanegalito, y tenía que hacerse un paso lateral a la altura de San Miguel de los Bancos. Esto sí nos preocupa, el alcalde de San Miguel de los Bancos también ha planteado su preocupación, tendremos que golpear las puertas del Ministerio de Obras Públicas, necesitamos resolver esos 2 cuellos de botella. De nada nos sirve tener habilitada en perfecto estado si nuevamente en un día de feriado o en un día de bastante afluencia vehicular nos detenemos nuevamente en Nanegalito y en San Miguel de los Bancos. Entonces, sí son temas que nos extrañan, ¿no? ¿Qué va a variar de la actual vía? De la actual vía, ¿qué incluye el proyecto? ¿Cómo le vamos a modernizar? Exacto. ¿Qué incluye el proyecto? ¿Qué incluye el proyecto? El proyecto incluye 3 tramos, Washington, estabilización de taludes, que terminaría ya en agosto de este año, este primer compromiso que existe con Hidroequinoccio y Equitesa. El segundo es ya la calzada como tal, y tercero es todo lo que tiene que ver con seguridad vial, señalética. Por eso era importante, debía haberse incorporado, en este caso, los 2 pasos laterales. Hay mucha gente que nos pregunta por qué no se le amplió a 4 carriles. Exactamente, eso es lo que le iba a preguntar. Washington, ¿por qué no se le amplía? Porque el tráfico vehicular no justifica en este momento para que sea una vía a 4 carriles, porque adicional a eso tú tienes una misma ruta, y esa misma ruta es la Aloa Unión del Toache, que una vez habilitada la vía, Calacalí y la Independencia, va a representar también un problema para el financiamiento de la Aloa Unión del Toache. En el tema Aloa Unión del Toache también también enfrentamos ahí otra preocupación enorme. Primero, decirles que el contrato por el cual se contrató o se planteó para poder concluir esta ampliación llegaba a 252 millones. Nosotros calculamos que deberíamos tener 420 millones en la totalidad para concluir la vía. Eso significa que hay un desfinanciamiento del 66%. Ahí tenemos varias preocupaciones. La primera es que el fideicomiso que sostiene la vía económicamente, hace algunos años conocía que tenía que haber un alza en la tarifa. Esa alza en la tarifa no se la resolvió, más bien se conflictuó
por la división Santo Domingo, Cantón Santo Domingo, que se volvió provincia de los Áchilas, y eso complicó. Entonces, si nosotros queremos sostener financieramente la vía, necesitamos tomar una medida respecto de la tarifa. La otra parte que nos preocupa mucho es una deuda que tenemos con la empresa del primer tramo. Esta vía contempla 2 tramos, que son aproximadamente 24 millones. Y esto es, como yo digo, de las cosas que uno no comprende. El mantenimiento de lo que se ha avanzado está atado a concluir el primer tramo, es decir, a pagar ese primer tramo para que empiece el mantenimiento en el segundo tramo. Entonces nos urge hacer ese pago. Es uno de los temas que le hemos puesto mucho ojo en la responsabilidad que tiene ahora el equipo financiero, porque hay que empezar a dar mantenimiento a la vía. Ahora, justamente ahí había otra distorsión, y es que Pichincha cubría, me parece que el 70% del tema mantenimiento, mientras que Santo Domingo de los Áchilas lo hacía para el 25%, pero también generando para sí recursos mayores a Pichincha. O sea, no es una confrontación entre provincias, pero sí, para aclarar el modelo. Para en este momento, en este momento, Marisabel, sí, sin duda hay un haber que tenemos a favor, que tendría que ser pagado por el gobierno provincial de Santo Domingo de los Áchilas, no es mucho, pero además se termina este año. O sea, este año, digamos, ellos nos dan la compensación de ese porcentaje del peaje que usted señala, y eso implica que tenemos que replantearnos. La vía Aloa Unión del Toache, como me comprometí, tiene que ser una realidad, pero estamos planteando ya una revisión técnica sobre cómo podemos concluir. En este momento el proyecto inicial prevé 2 túneles que son muy costosos, el túnel Bombolí, que además fue parte de los últimos acuerdos que hizo la administración anterior con el gobierno nacional, que además debo señalar tampoco ha llegado ese dinero. Se ofrecieron 30 millones de contraparte, tenía que haber entrado ya los 10 primeros millones, no han entrado, ya hemos hecho público nuestro pedido, además hemos solicitado por escrito se pueda ya consignar ese compromiso, que no es con la prefectura, es con el pueblo de Pichincha. Esta es una vía de carácter nacional, es una vía de carácter nacional, es un cordón clave para la sierra y la costa, por lo tanto creemos que también debe haber un compromiso en este caso desde el gobierno nacional. Entonces temas como estos nos preocupan, sin duda, son complejos, pero tenemos que continuar, tenemos que seguir adelante, tenemos que cumplir estos proyectos, pero sobre todo también soñar en los nuevos. Y pues que está pendiente uno, que es emblemático también, que es el canal de riego. Y ya vamos pasado, yo nomás ya he pasado soñando en ese canal de riego como 20 años. Washington, los estudios finales del canal de riego estuvieron listos en el año 78. Eso significa hace 41 años. Esta obra es de las que más nos preocupa. El costo inicial de la obra, el contrato que se suscribió en el 2010, llega a 65 millones. Pero a la fecha, el costo final asciende a 131 millones. Imagínense. Es decir, hubo un incremento del 104%. 104%. Y ustedes, la ciudadanía que me escucha, dirá, ¿cómo se puede incrementar un contrato 104%? Se firmaron 3 contratos complementarios al original y 4 modificatorios. Hemos pedido que la Contraloría pueda hacer un análisis de esto, porque voy a contarles solamente el modificatorio, que es el último modificatorio. El 5 de febrero tenía que suscribirse ya el acta de entrega provisional de la obra. Así mismo era. El 5 de febrero. Y el 4 de febrero hacen un contrato modificatorio. Y este contrato modificatorio elimina de todo el texto la palabra canales terciarios. Por lo tanto, el 4 de febrero reciben a satisfacción la obra sin haber incorporado los canales terciarios. Ahí hay supuestamente una explicación técnica que no me acaba de convencer, pero lo más irónico es que en marzo del 2019 licitan un concurso para que se construyan los canales terciarios. Entonces, sí nos genera ahí mucha inquietud. No soy la persona indicada ni la autoridad competente para emitir juicios de valor, pero sí vamos a pedir que se haga la revisión de estos procedimientos que además se hicieron a última hora y que nos dejan varias dudas. Primero, ¿cómo se suscribe una acta de entrega provisional de una obra que va a ascender a 131 millones? O sea, 131 millones.
Primero que se hace una entrega-recepción con 18 observaciones de la Contraloría. Mi primera pregunta fue, ¿por qué recibieron si había 18 observaciones de la Contraloría? Tendríamos que ir en el mes de agosto a la recepción definitiva de la obra. Como les he dicho a los técnicos, son 131 millones que le ha costado al pueblo ecuatoriano, no solamente al pueblo de Pichincha, y tenemos que recibir a satisfacción esa obra. Hay algunos requerimientos que se llene la laguna, hemos empezado ya con ese procedimiento. Hay unos procedimientos que el Ministerio de Ambiente obliga para poder decir está funcionando el canal, así que hemos empezado también ese proceso. Hemos tenido ya unas observaciones del Ministerio de Ambiente que las estamos cumpliendo, y espero por el bien de Pichincha, espero por el bien de la productividad, podamos por lo menos hacer la recepción de esta obra hasta donde está el momento, que son los canales secundarios. Nuestra obligación es ir hacia los canales terciarios y dejar toda esta zona, que además es una zona virgen del norte de la provincia, por primera vez con riego y por primera vez produciendo. Así que vamos a seguir trabajando. El 6 de julio tenemos un compromiso con CODEMIA, que es la organización social que tiene un modelo de gestión para administración del canal en conjunto con el gobierno de la provincia, para dar respuesta sobre todo al tema de los canales terciarios. Este fin de semana estuvo nuestro viceprefecto recorriendo personalmente en la zona alta del canal, haciendo una revisión desde las válvulas, desde el tema técnico, con todo el equipo desplegado, porque tenemos la ventaja de tener una persona que conoce mucho, y que tiene que ser la garantía para decirle en agosto al pueblo del Ecuador y de Pichincha, estamos recibiendo satisfacción esta obra y que en verdad lo queremos hacer por el bien de todos. Perfecta, una reflexión política. Sí, porque hace nos agota el tiempo. ¿Usted quisiera diferenciarse del actual discurso gubernamental de a 2 años de gobierno, seguir culpando a la administración anterior de los errores propios y ver para adelante? María Isabel, me niego rotundamente a hablar 2 años de que la mesa de Pichincha no estuvo servida. Creo que eso no es responsable, porque cuando tú asumes la tarea de liderar, enfrentas un proceso electoral, sabes que vas a recibir complicaciones, vas a encontrar dificultades en la administración, pero hay que continuar. Por eso les decía, tenemos que ver cómo resolvemos los problemas financieros, estamos trabajando hacia allá. Hemos tomado la decisión, por ejemplo, de salvar Hidroequinoccio, de tomar las medidas necesarias. Hemos empezado, por ejemplo, a ajustar la planilla. Más o menos calculamos que tendremos 70 desvinculaciones. Son decisiones duras, dolorosas, pero alguien las tiene que tomar, y vamos a tomar las decisiones en ese sentido. Pero sobre todo, María Isabel, también por los proyectos grandes. Yo no dejo de soñar con el Arbolito. Está a 9 meses de tener estudios definitivos para esa solución vial. Hemos avanzado también en estos 34 días. La semana pasada tuvimos la sesión de consejo, por primera vez una sesión de consejo donde tuviste a todos los alcaldes de la provincia. Eso quiero agradecer muchísimo a los alcaldes de los 8 cantones. Están algunos en reelección, pero la mayoría asumiendo un nuevo reto, y así han decidido acompañarnos en este nuevo momento del gobierno provincial, porque su liderazgo es fundamental. Pichincha lo integran los 8 cantones, las 53 juntas parroquiales, y su presencia le dio mucha valía la semana anterior. Así que vamos a trabajar de la mano con los alcaldes. El alcalde Yunda ha expresado la satisfacción por los avances que tenemos en el Arbolito, en el proyecto Manuela Sáenz. El día de ayer se reunieron ya los técnicos, tanto de la parte vial del municipio como la nuestra, para seguir soñando. Entonces hay que resolver los problemas que encontramos, María Isabel, pero hay que avanzar hacia el futuro. Quito y Pichincha lo demandan, y ese fue nuestro compromiso. ¿Lo presupuestario salvable? ¿Buscar fuentes externas? Sí, estamos en eso. Mire, el día de hoy tengo algunas reuniones precisamente para buscar temas de financiamiento. Las alianzas público-privadas son una salida, la posibilidad de créditos y de apoyo internacional sin garantía soberana también es una opción. Hemos tratado de ponernos al día con la información que demanda la CAF, porque nos interesa continuar con las obras que tienen que ser lanzadas en julio en la autopista General Rumiñahui. Es decir, estamos trabajando en todos los sentidos. Así que será la última vez que hablemos sobre cómo recibimos la institución, y desde la próxima entrevista hablar sobre el futuro de Pichincha. 2 cosas breves. Arroz verde, no hay cómo dejar de taparlo, y tema
posible base de Galápagos, base militar en Galápagos, aunque dicen que no. El gobierno dice que no. El día de hoy he escuchado declaraciones inauditas sobre que no estamos viendo lo que estamos viendo, más o menos. Y no solamente Washington, lo que vivimos con el riesgo de que nuevamente volvamos a ser un sitio desde donde se hagan las operaciones estratégicas militares para toda la región, una cosa vergonzosa para la soberanía de nuestra patria, sino todo lo que pasa en este país. El día de ayer sumaron 17 muertos en las cárceles. En cualquier otro momento, la ministra de Interior estaría siendo llevada a juicio político por la Asamblea Nacional. La señora María Paula Romo tiene que responder sobre 17 muertos que existen en las cárceles de nuestro país. Han metido Fuerzas Armadas, han metido policía y no pueden controlar la crisis. Entonces no nos pueden decir que esta crisis es una deuda de lo que dejó la Revolución Ciudadana hace más de 2 años. O sea, ya tenían que haber resuelto las dificultades que han encontrado. Esto jamás pasó en el tiempo de la Revolución Ciudadana. Si esto pasaba, teníamos a todos los medios de comunicación señalando que vengan e intervengan porque ya hemos perdido control sobre la seguridad interna del país. Es gravísimo lo que está pasando, estimado Washington. ¿Y cómo se busca ocultar eso? Crisis carcelaria, una nueva lógica de seguridad apadrinada por la embajada, las reformas laborales que son gravísimas, la inestabilidad de la Asamblea Nacional. ¿Cuál es el balance de la Asamblea Nacional? Que ni siquiera han podido nombrar los presidentes de las comisiones. Fue tal la troncha y el reparto que no tenemos un legislativo que funcione. Esa es la realidad, y con cortinas de humo como la de arroz verde. En este país no está en juego el tema de la justicia, de la legalidad, ni de la verdad. Hay una persecución política. Creo que una reacción inmediata que tuvimos a las denuncias que se nos hizo ha parado un poquito el acoso mediático, porque hablamos con firmeza. 5 mentiras en el famoso arroz verde. 3, yo no fui responsable de la campaña financiera de Lenín Moreno, no conozco las casas que se señalan en la investigación, ninguna de esas casas fue mi casa de campaña en la elección, no conozco a la familia Wong, no tengo relación con la empresa venezolana que se denuncia, pero como le dije a la fiscalía y lo dije en los medios de comunicación, aquí estoy. No tienen que declarar actos urgentes. Paso 14 horas en el gobierno de la provincia, si me quieren encontrar, ahí me van a encontrar y no necesito ningún tipo de cooperación eficaz. He pedido que se me cite las veces que sean necesarias para poder aclarar. He puesto también ya las acciones legales contra los supuestos periodistas, y digo supuestos porque ustedes como periodistas saben que una información de este calibre tiene que ser contrastada, tiene que ser verificada. Jamás se pidió mi punto de vista, jamás se me pidió una entrevista para poder aclarar esta supuesta investigación, así que también hemos puesto las denuncias necesarias porque queremos que se investigue cuál es el ánimo de dañar en este caso la honra, la moral, el apellido y una trayectoria que, tengo a bien decirlo, la he construido con manos limpias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Paola Pavón, prefecta de la provincia de Pichincha, ha estado con nosotros en Punto Noticias. Volvemos. Pichincha Universal. Aquí se escuchan bien las noticias.